Hola, ¿cómo andás? En este video vamos a estudiar la noción de ceros de orden m, ¿sí? Y después lo vamos a poder relacionar con, bueno, con polos de orden m y con el cálculo de residuos, ¿sí? Bueno, vamos primero con lo que es un cero de orden m. Básicamente, si tengo una función que es analítica en z0, entonces voy a poder escribir a la función por su desarrollo de Taylor. ¿Sí? Esto va a ser entonces en algún entorno de Z0. ¿Sí? Recordemos que ser analítica en Z0 es equivalente a ser analítica en un entorno de Z0. ¿Sí? Y si tengo una función que es analítica en un entorno de Z0, quiere decir que hay desarrollo de Taylor, ¿sí? En ese entorno. Esto va a valer entonces para el módulo de Z menos Z0 menor a R. ¿Sí? Y entonces ahora, si además pedimos que la derivada de orden m, ¿sí? sea la primera que es distinto de cero, ¿sí? O sea que esa es distinto de cero evaluada en z0 y todas las anteriores son iguales a cero, entonces vamos a poder escribir a esta f de z. Fíjense que básicamente si pasa eso, bueno, todos los primeros términos, los primeros m menos un términos, en realidad m contando también el 0, ¿sí? Términos de la sucesión van a dar 0 y por lo tanto voy a poder sacar un factor común, ¿sí? Z menos z0 a la m, que es el primer término que va a aparecer de la serie, ¿sí? Y después, bueno, voy a tener acá, lo podemos pensar como una serie corrida, ¿sí? Eh, bueno, con las derivadas que siguen, ¿no? En z0, ¿sí? Acá va a ser n más m factorial, ¿no? Bueno, voy a arrancar con n igual 0, va a aparecer m factorial como primer término, y z menos z0 a la n, ¿sí? Es decir, que en realidad, si de nuevo, si las primeras m menos un derivadas y la función en z0 valen 0, pero la derivada mésima en z0 es distinto de 0, entonces la función se va a poder escribir como z menos z0 a la m por una nueva función g de z, que es analítica en z0, ¿sí? Por el desarrollo en serie que tiene, y además, ¿sí? Bueno, g de z0 es distinto de 0 porque justamente me da la derivada mésima de f en z0. ¿Sí? Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, es decir, si puedo escribir perdón, esto no sería f de z0, sino f de z, ¿sí? Si puedo escribir a f de z de esta manera, ¿no? Como z menos z0 a la m por g de z, con g analítica en z0 y g de z0 distinto de 0, o si tengo una función cuyas primeras m-1 derivadas evaluadas en z0 da 0, f de z0 es igual a 0, pero la derivada mésima en z0 es distinto de 0, ¿sí? Cualquiera de esos dos casos vamos a decir que f tiene un 0 de orden m en z0. ¿Tá? O sea que son equivalentes esto de acá que pusimos, ¿sí? Escribir a la función de esta manera o esta condición sobre las derivadas de la función, ¿sí? Se puede ver que es equivalente y que ambas cosas podrían ser la definición de que f tiene un 0 de orden m en z0. Bueno, hasta acá una noción nueva, ¿sí? Vamos ahora a conectarlo con polos. Bien, tenemos esta propiedad, ¿sí? Que dice que si tengo P y Q, dos funciones analíticas, ¿sí? En Z0, y además, bueno, que P de Z0 sea distinto de 0, ¿sí? Entonces el cociente de estas funciones tiene un polo de orden m en Z0, si y solo si la función de abajo, Q de Z, tiene en Z0 un 0 de orden m. ¿Tá? Probemos esto, ¿sí? Que ya con lo que vimos es casi directo. Vamos a la implicación, o sea que si este cociente tiene un polo de orden m,
entonces Q tiene que tener un 0 de orden M, ¿sí? En Z0. Bueno, si el cociente tiene un polo de orden M, ¿sí? Vimos en el video pasado que en realidad esto es, bueno, una función phi de z, ¿sí? Sobre z menos z0 a la m, y esa función del numerador es analítica en z0, y además es distinta de 0 en z0. Bueno, pero fíjense que despejando un poco de acá, ¿sí? Básicamente vamos a llegar a que q de z es igual a p de z sobre esta phi de z sobre z menos z0 a la m. Y ahora, bueno, fíjense, ¿no? Tengo que esta función, p sobre phi, es analítica en z0 porque ambas funciones lo eran, y además porque la función de abajo en z0 no se anula. Y además, bueno, si yo evalúo esta función en z0 me da distinto de 0 porque tanto p como phi eran distintas de 0 en z0. Bueno, listo. Esa era la definición de 0 de orden m, o sea, lo escribía q como una función analítica que no se anula en z0 por z menos z0 a la m, ¿sí? O sea que si partimos de que p sobre q tiene un polo de orden m, eso implica que q tiene que tener un 0 de orden m, ¿sí? También en ambas cosas en z0. Bueno, veamos al revés, ¿sí? Que es la que creo que más nos va a interesar porque nos va a servir para identificar polos, ¿sí? O para también en realidad encontrar el orden de ese polo. Bueno, al revés, ¿sí? Si Q de Z tiene un polo de orden, perdón, si Q de Z tiene un 0 de orden M en Z0, quiere decir que lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Como G de Z, Z menos Z0 a la M, donde G es analítica en Z0 y G de Z0 es distinto de 0. Definición de tener un 0 de orden M, ¿sí? Ahora bien, lo que queremos ver es que P sobre Q tiene un polo de orden M en Z0, y para eso, bueno, simplemente vamos a usar eso que escribimos recién. Esto es G de Z sobre Z menos Z0 a la M, ¿sí? Y esto simplemente lo voy a escribir así. Esto es P de Z sobre G de Z sobre Z menos Z0 a la M, ¿sí? Y ahora fíjense que vamos a elegir, o a llamar en realidad, phi de Z a esta función, ¿sí? Eh, y bueno, y esto cumple todas las condiciones que tienen que cumplir para que P sobre Q tenga un polo de orden M en Z0, ¿sí? ¿Cuáles eran esas condiciones? Bueno, es una función analítica en Z0, ¿sí? Esto es porque P es analítica en Z0, G es analítica en Z0 y además G de Z0 es distinto de 0, o sea que el cociente resulta analítica en Z0. Y por otro lado, bueno, esto no se anula, ¿no? Porque, bueno, básicamente porque P de Z0 es distinto de 0, ¿no? Así que listo. Esto era lo que habíamos visto en la clase pasada, que era equivalente a tener un polo de orden M, con lo cual, bueno, terminamos de probar esta propiedad que me dice que si tengo dos funciones analíticas y que si el numerador no se anula en Z0, entonces el cociente tiene un polo de orden M en Z0, si solo si Q tiene un 0 de orden M en Z0. ¿Ah? Bueno, veamos un ejemplo donde podemos utilizar esto, ¿sí? Lo positivo de esto es que en vez de buscar un polo, podemos buscar un 0 que a veces puede llegar a ser un poco más fácil, ¿sí? Volvamos a este ejemplo, que lo habíamos hecho en el video pasado y bueno, que tenía ahí sus vericuetos cuentísticos, ¿sí? Pensémoslo de esta manera, ahora para ver que ahí tengo en 0 un polo de orden 2, ¿sí? Voy a tomar P de Z como 1, Q de Z como Z por
e a la z menos 1. ¿Sí? Fíjense, bueno, p de 0 es distinta de 0. Tanto p como q son analíticas en 0. Entonces, si yo demuestro que q tiene un 0 de orden 2 en el 0, voy a estar demostrando que la función f tiene un polo de orden 2 en el 0. ¿Cómo puedo demostrar eso? Bueno, voy a usar las derivadas ahora, fíjense. Q de 0 me da 0. Calculo la derivada primera, me da, bueno, 1 por e a la z menos 1 más z por e a la z. Cuando evalúo en 0, me da, bueno, e a la z menos 1 es 0, más 0, 0. Y la derivada segunda de esta función sería e a la z más 1 por e a la z más z por e a la z. ¿Sí? Y cuando evalúo en 0, esto me da 2. Quiere decir entonces que tanto la función en 0 como la derivada en 0 me dieron 0, pero ya la derivada segunda en 0 me dio distinto de 0. ¿Tá? Entonces con estas tres condiciones, ¿sí? Yo puedo asegurar que q tiene en 0 un 0 de orden 2 y por lo tanto la función que básicamente es p sobre q para el p y q que definimos tiene en 0, en z igual 0, un polo de orden 2. Bueno, la mala noticia es que no nos va a servir en este caso, no nos va a convenir para calcular el residuo, ¿sí? En los casos de polos que sean de orden mayor a 1. Y la buena noticia es que cuando tengamos un polo simple, también nos va a servir esto para, para calcular el residuo y muchas veces van a ser más fáciles las cuentas. ¿Sí? Así que veamos una segunda propiedad, que es un caso particular del que acabamos de ver, que es que, bueno, tengo P y Q analíticas en Z0, tal que, bueno, P de Z0 es distinto de 0, Q de Z0 es igual a 0 y Q' de Z0 es distinto de 0, ¿sí? O sea, Q tiene un 0 de orden 1 en Z0, ¿sí? Entonces el cociente, bueno, va a tener un polo simple en Z0, o sea, un polo de orden 1, y además tenemos fórmula para el residuo, ¿sí? Que es P de Z0 sobre Q' de Z0. ¿Tá? O sea que, bueno, este es un caso particular cuando tanto el 0 como el polo son simples, con el agregado de que además nos dan una fórmula para el residuo. ¿Sí? Hay fórmulas para polos más grandes, pero no son muy prácticas. Veamos un ejemplo, ¿sí? De este caso. Eh, tenemos, ¿no? P de z igual a z, Q de z igual a z sexta más 64. Y bueno, acá hay más de una singularidad, pero nos vamos a basar en este caso en la singularidad 2i. La parte de arriba en 2i me da 2i, que es distinto de 0. ¿Sí? Bueno, ambas funciones son analíticas en todos los complejos, o sea que en particular son analíticas en Z0. ¿Sí? Después, Q de 2i me da, bueno, menos 64 más 64 que es 0. Q' en 2i sería, perdón, Q' de z, vamos a calcularlo, bueno, que básicamente es 6 z a la quinta, o sea, esto sería 6 por 2 a la quinta y a la quinta, ¿sí? Que me da 192i. Entonces, bueno, se cumplen todas las propiedades, ¿sí? Esto quiere decir que f tiene en z0 igual 2i un polo simple con residuo, ¿sí? Recordemos que era, bueno, p de z0 sobre
Q' de Z0, ¿sí? Que sería entonces 2i sobre 192i, que me va a dar 1 sobre 96. Bueno, ¿sí? O sea que esta segunda propiedad que veíamos acá, muy útil para polos simples, ¿sí? Porque además me da una fórmula para el residuo y es una alternativa para lo que habíamos visto en el último video. Bueno, vamos hasta acá. Gracias.